qué es lo que no se debía hacer, qué es lo que se debía hacer, y algo muy importante que era sellado periférico. Para entender el punto BTC, que es el contacto de la lengua con el carrillo, cuando abrimos la boca, cuando el paciente abre la boca, sin tener la prótesis, simplemente por abrir la boca, la lengua contacta en la parte posterior la mucosa del carrillo, de la mejilla, la parte interna. Ese contacto es lo que se llama punto BTC. Pero para entender la importancia del punto BTC, o sea, el contacto de la lengua, o sea, del músculo geniogloso con la parte del músculo macetero o butinador, la parte posterior, hay que entender que el entorno mandibular es diferente al entorno maxilar. Todos tenemos problemas, normalmente la prótesis total que más problema tiene, que mentalmente nos ubica y nos complica, es el arco mandibular. Pues por una sencilla razón. ¿Ah? Uno le tiene terror, doc. Ah, no, le tiene terror. Y le tiene terror porque hay mucho tejido móvil. Si vemos en el arco maxilar, el tejido móvil que rodea relativamente al arco maxilar es más bien poco, o sea, los vestíbulos, 2 vestíbulos labiales y 2 bucales. Entonces, con un buen sellado, con un buen material, pues sea modelina, sea Godiva, o sea silicona, en el arco maxilar logramos un buen sellado. Y algo muy importante para entender es que no todo es sellado. Tenemos que tener una cubeta que nos permita el sellado. ¿Me explico? Normalmente uno cuando piensa en una impresión piensa en el material, si voy a usar silicona, si voy a hacer pasta cinquenórica, si voy a usar modelina para el sellado, pero se nos olvida algo muy importante, que es el contorno o la anchura que tiene la cubeta. La vez pasada hablábamos que las impresiones se tomaban de atrás para adelante, que era uno de los errores que teníamos que corregir cuando se colocaba una cubeta, se colocaba siempre de adelante hacia atrás. Cuando ya tenemos claro que las cubetas, tanto maxilares como mandibulares, se tienen que colocar de atrás para adelante, es para copiar bien la anatomía posterior. Y en esa anatomía posterior, normalmente, si no hay un buen modelo primario, seguramente tampoco habrá una buena cubeta ni una buena impresión secundaria. Y concretamente, el punto BTC depende mucho del modelo primario. Si en el modelo primario no aparece la información de la papila piriforme, no aparece la información de la zona retromiloidea, no aparece la información de la zona de la repisa bucal, de la hendidura maceterina, porque nos quedó corto en la parte posterior. Y uno como odontólogo normalmente delega mucho al técnico dental, le delega demasiado. Y una de las cosas que normalmente no se debe delegar es la elaboración de una cubeta. Y si se delega, es responsabilidad nuestra verificar que tenga la anchura adecuada en la parte posterior. Normalmente se cree que entre más ancha sea una cubeta en la parte posterior, entre más abarque tejido, va a ser mejor. Y es todo lo contrario. Normalmente una cubeta en el arco mandibular muy ancha en la parte posterior, primero, se monta sobre el macetero y apenas el paciente abra la boca, el mismo músculo nos desplaza la dentadura. Por lo tanto, la forma de la cubeta tiene que ser en forma puntuda, o sea, aguda, adelgazándose a la parte posterior para permitir que el músculo de la lengua se una al músculo macetero formando el punto BTC. Ok, doc. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Si queremos en boca hacer el ejercicio correctamente, ¿cómo identificar el punto BTC en diferentes pacientes? O sea, el doc cuando dice, ay, voy a identificarlo, ¿qué hace? Simplemente apenas abra el paciente la boca, la lengua en todos los pacientes toca el carrillo. O sea, apenas, que no tenga prótesis, toca la lengua por su anchura, toca el carrillo. Y por debajo del punto BTC hay un espacio. Ahora, tenemos que entender que el punto BTC es una parte de la estabilidad muscular que le vamos a dar a la dentadura. Una de las costumbres o de las formas que se ve normalmente en el arco mandibular es que donde terminan los últimos dientes, donde termina el primero y aún el segundo molar mandibular, hasta ahí termina la dentadura. Eso es errado, completamente erróneo. La dentadura mandibular no termina donde terminan los dientes. La dentadura mandibular continúa y aproximadamente continúa 1,5 centímetros. Y ese 1,5 centímetros en forma aguda está por debajo del punto BTC. Entonces, ¿cuál es la gran importancia del punto BTC? Que apenas tenga la dentadura inferior,
el plato base inferior, la cubeta inferior, la longitud adecuada, adelgazándose en la parte posterior, apenas la coloquemos en boca, estando el plato base o estando la cubeta, porque el punto BTC aplica tanto para el plato base como para la cubeta en la toma de impresión, tenemos que ver que hay contacto de la mucosa de la lengua, de la mucosa con la lengua, y por debajo de ese contacto es que está la longitud de la dentadura. Entonces, cuando uno tiene esa dentadura que no tiene dientes, hay una parte solamente delgadita en la parte posterior, la dentadura mandibular tiene estabilidad. Y una de las retenciones fundamentales del arco mandibular es la retención muscular. En el arco superior no es tan importante la retención muscular, porque la conseguimos con la mucosa. Pero en el arco inferior es importantísima la retención muscular. Esa retención muscular que nos permite que esa dentadura, por el entorno muscular que tiene, se mantenga en su posición. Y apenas está correctamente posicionada, ahora sí comienza los principios físicos de retención, adhesión, cohesión y fundamentalmente presión atmosférica negativa. ¿Cuál es la presión atmosférica negativa? La que tiene el contacto de la dentadura con el tejido. Esa es la presión negativa que se logra con un buen sellado muscular, con un buen sellado mucoso. Entonces necesitamos tener buen contacto. Como que le queda más o menos, o sea, como que todavía no lo ubica. Entonces, tengo la lengua. ¿Qué dice tú? Tengo la lengua acá a este lado. Mire, tengo el carrillo yo acá a este otro. Y se forma un contacto. Exactamente. Y en la parte mira lo que estoy haciendo, mira con mis dos nudillos. Tengo los dos nudillos de los dedos, los tengo separados. Sí. Ahí no hay punto de contacto. Apenas tengo ahí ya tengo el punto BTC. Y por debajo está la longitud de la dentadura, aproximadamente 1,5 centímetros, y ese punto BTC mantiene estable la dentadura. Doc, entonces, ¿cuál sería el principal desafío que tiene un odontólogo para encontrar o para localizar este punto? ¿Cuál sería el desafío? Primero, cuando se le envía el odontólogo, que le envía el técnico dental al hacer una cubeta, una cubeta en acrílico para una impresión secundaria, no es simplemente decirle, hágame una cubeta, sino marcarle anatómicamente en el modelo la extensión que quiere para esa dental, para ese primario no tiene los referentes anatómicos posteriores, realmente va a ser muy difícil. Una de las cosas que es importantísimo para el punto BTC, y vuelvo y digo, con el modelo, es que en la parte posterior se libere muy bien la zona de la paz del espacio retromiloideo. ¿Por qué? Porque el acrílico va a poder ir hasta la papila piriforme. Si el acrílico, ojo, que yo le estoy quitando anchura al acrílico de la cubeta, no quiere decir que le esté quitando longitud. La cubeta va y me abarca, en la impresión tiene que abarcar completamente la papila piriforme, la impresión. La dentadura tiene que ir y cubrirme los 2/3 anteriores de la papila piriforme. Y al cubrirme esos 2/3 es en forma delgada, aguda, porque está cubriendo la papila piriforme. Se va luego ampliando hacia la hendidura maceterina y eso va a permitir que la lengua tenga contacto con la mucosa del carrillo. Entonces, al momento de probar una cubeta, lo primero que vemos es que lengua para un lado y carrillo para el otro lado, esa impresión va a tener una anchura falsa en la parte posterior. Se hace la dentadura, se hace el modelo y cuando llegue a boca, la lengua está tratando de tocar el carrillo y no puede. Y eso va a generar fuerzas desplazantes. Entonces, en vez de ayudar la musculatura a estabilizar y retener la dentadura, la está moviendo, la está desplazando. O sea, ese sería como el impacto negativo de no ubicar adecuadamente el punto BTC. Es que por eso, es que primero no tener reconocimiento de lo que estoy viendo. Entonces, si yo, cuando abre la boca el paciente y no estoy viendo papila piriforme, no estoy viendo hendidura maceterina, que es, digamos, una línea que está en la base del macetero, continúa con la línea oblicuo externa, que es zona primaria de soporte, la repisa bucal. Entonces, si yo hago un esquema
es ancha a nivel de la repisa bucal y se va adelgazando la parte posterior porque tiene un lado la hendidura maceterina y llega hasta la papila piriforme. Pero si uno como odontólogo recibe una cubeta que le hace el técnico dental, porque desafortunadamente muchos laboratoristas hacen una cubeta como viendo algo de acrílico, simplemente ve acrílico, pero no ve referentes anatómicos. Hay cubetas que sobrepasan completamente la papila. Cuando uno trata es ajustar un plato base o ajustar, ¿y por qué hablo de plato base? Porque después de una impresión se tiene que hacer el plato base y si el plato base no tiene punto BTC, volvemos a lo mismo, no me sirve. Claro, porque desde ahí uno empieza a cometer el error, al no Completamente. adaptar ese plato base. Es que, vuelvo y digo, el arco mandibular es complicado por no tener conocimiento anatómico. O sea, que un paciente no tenga reborde residual de la altura es un problema, pero también hay soluciones. Soluciones como, por ejemplo, como cuando un paciente pierde una altura de un reborde residual, quiere decir que se ha trabajado bastante la reabsorción centrífuga, o sea, quiere decir que se ha moldeado bien hacia adentro, de adentro hacia afuera. Ese moldeado, ¿qué quiere decir? Que va a permitir que pueda irme más hacia atrás, pueda irme más de lado, puede coger la zona retromiloidea y aprovechar esa zona que explicamos la vez pasada, que se forma al lado de la lengua. Es un espacio que uno coge un espejo, retrae y tengo un espacio de la zona retromiloidea. Entonces, si yo no tengo una adecuada extensión en la zona retromiloidea, seguramente el punto PTC va a tener algo. Cuando uno trata es ajustar un plato base o ajustar, ¿y por qué hablo de plato base? Porque después de una impresión se tiene que hacer el plato base de la zona retromiloidea. PTC va a tener algo en la parte inferior, que es el acrílico que no es estable. Entonces, la estabilidad depende que yo esté debajo del punto BTC, pero que anatómicamente esté aprovechando el contorno anatómico. Zona retromiloidea, papila piriforme, hendidura maceterina, repisa bucal. Por eso es tan importante tomar impresiones de atrás hacia adelante. Ese es el gran reto que tenemos todos. Yo por acá, saludos desde Bucaramanga, Leo Martín, creo que es Mantín. Hola, Leo. También habían personas de Carolina del Norte, de México, ¿desde dónde están conectados en este momento? Y si conocían o no el punto BTC, coloquen ahí, sí lo conocía, no lo conocía, estoy hasta ahora. Es el punto de contacto de la lengua con el carrillo. Sí. Punto natural, que se da naturalmente. Por acá, María Soto, saludos desde Venezuela. Por acá dicen que si podrías mostrar sobre un modelo el punto BTC, Doc. Es que no creo que tenga un modelo por ahí. En este momento me coge fuera de base. Pero si quieren ver imágenes, o sea, es decir, sí, si quieren ya tener como más conocimiento, el webinar, ahí está escrito, tienen que escribir total, vamos a tener un webinar y después vamos a abrir las puertas al programa Método SER para el éxito de la prótesis total. Creo que es el que más personas ha hecho que logren succión, tanto maxilar como mandibular. De verdad es un programa excelente junto al doctor Quintero. Por acá saludos desde, a ver, vamos desde Medellín. En este momento voy a tratar de mostrar una cubeta, no sé si la estamos viendo. Ah, vea, el doc sí se o sea, aquí ahí, buscando dentro de los chécheres que tenemos aquí a los lados. Tengo una cubeta. Y si ustedes ven una cubeta, voy a mostrar dos cubetas. Y esperen un momentico que buscando encontramos. Mientras el doc busca, yo le voy diciendo los saludos. Gabriela desde Ecuador, dice, soy estudiante de la Universidad Central de Ecuador. Vamos a ver, por acá no conocían el punto BTC, otros por acá ya lo escucharon del doctor Quintero. Quiero mostrarte, Daniel, dos tipos de cubetas. Y mire que esto, digamos, vuelve y corre, me disculpan, esto está improvisado, está sobre la... Quiero mostrar dos cubetas. Y si vemos la anchura de esta que está en color sapo, en color marrón, llamémoslo así, la parte posterior, no sé dónde ubicarla, bien ubicada, ahí. Ah, más arriba, más arriba. Ahí. La parte posterior es muy ancha. Sí. Y si yo lo miro con esta, la parte posterior es más delgada. Más arribita, ahí, Doc. Miren lo delgada que es la parte posterior y miren lo ancha que es la parte posterior.
Ajá, sí, ahí se ve. Entonces, cuando tengo una cubeta, una impresión y un modelo tomado con esta cubeta que no respetó el punto BTC, que prácticamente en ambos lados, estoy haciéndolo para ambos lados, me disculpan ahí, ahí estamos viendo. Ahora, quiero que veamos la otra. Mire la anchura. Sí, claro. La probabilidad de que ahí esté tocando el carrillo y la lengua es... La probabilidad que con esta cubeta esté montada sobre el macetero es muy alta. Y seguramente al colocarla la lengua que está aquí no va a permitir que toque el carrillo. Por lo tanto, el modelo que salga de aquí, de esta impresión, no va a ser lo mismo que esta impresión. Si quiero que miren esta impresión delgada en la parte posterior y escasamente tiene un mango supremamente cortico, ¿ok? Y esta tiene topes ísticos. Si alcanzamos a ver aquí, hay unos topes ísticos, o sea, unos topes, viento, unos topes tisulares, no ísticos, tisulares, que permitió que en un momento dado se tocara, que en boca que tuviera el punto para poder permitir que cerrara un poquito más la boca y el paciente tuviera ciertos movimientos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que queremos con este tipo de cubeta? Adelgazada en la parte posterior va a permitir que, vuelvo y digo, toque el carrillo con la lengua. Es que anatómicamente es que no es complicado. Apenas el paciente abra la boca sin tener su dentadura, la lengua en forma natural, en su extensión, toca la mucosa. ¿Cuál va a ser el reto? Hacer una dentadura, hacer una cubeta que la parte posterior esté por debajo del punto BTC y que sea el punto BTC el que mantenga, el que ayude a mantener la estabilidad. Recordemos que estabilidad es el comienzo de la retención. La primera retención de cualquier prótesis se llama estabilidad. Lo último que uno busca en prótesis para ser removible es la retención de los ganchos, por ejemplo. Lo primero que uno siempre busca en removible es estabilidad, lo máximo. Estabilidad sagital, estabilidad transversal, estabilidad en todos los sentidos. Igual en prótesis total. Lo primero que uno siempre busca es soporte, estabilidad y luego retención. ¿Ok? O sea, busca el ser, soporte, estabilidad y retención. Apenas consigamos estabilidad de un plato base, estabilidad de una cubeta para tomar impresión, la retención ya viene, ya tiene un comienzo. La plato base y la cubeta es estable. Con una extensión muy amplia de la parte posterior, la cubeta no es estable. Perfecto, perfecto. Por acá saludos desde Maracay, Venezuela, de Marlin González. Excelente, gracias Por acá a todos. Luis Betances desde Estados Unidos. Un abrazo, querido doctor, desde Estado de México. Loli Gold. Por acá dice, me encanta. Osvaldo dice, el doctor Capucelli decía que una cubeta confeccionada por el compañero doctor Fras, cualquier alumno suyo podría hacer una muy buena impresión, algo así, es que no entendí bien. Aprovechando ahora que pues, me pusieron a buscar las cubetas para la parte inferior, quiero mostrar algo. Esta es una cubeta con mango sapito, arco superior. Doc, antes de ¿Ven la cubeta en el paladar? De que el doc diga algo, espéreme, Doc. Pongamos acá si conocían la cubeta con mango sapito. ¿Sí o no? Para ver qué tal. Por acá, vale. Buenas noches desde Perú, Pilar Nila. Buenas noches, Noreli. Vamos a ver quién más está por acá. ¿Conocían o no conocían la cubeta sapito? Listo, Doc, mientras contestan, a ver qué. Ahora sí, Doc, bueno, lo dejo hablar. Esta es una cubeta con un mango tradicional. No sé si lo estamos viendo, Gabriel. Sí. Esa es una cubeta que me permite sujetar aquí. Este es inferior. Este es un mango externo al contorno de la cubeta, sea superior o inferior. Ahora, este es una cubeta, una impresión superior que tiene el mango en la parte del paladar. Y voy a colocarla en el dedo. La voy a sujetar con el dedo. Entonces, al colocarla, el mango está dentro del contorno de la cubeta y está en el paladar. Este es el mango sapito. ¿Y por qué el nombre sapito? No sé si en muchas partes de América Latina, como en Colombia,
hay un juego muy tradicional, muy, digamos, muy de las zonas rurales, del campo, que es el sapo, o sea, una caja con un sapito donde hay unos anillos que tratan digamos, embocarlo dentro de la boca del sapito. Por lo tanto, este nombre muy coloquial es: tengo una boca, vengo mi dedo y ahí me está sujetando. Sí, ¿Ok? pero para que todos queden claros en qué circunstancias el doc utiliza el mango sapito. Para que queden... El mango sapito normalmente se usa, es indispensable en la toma de impresión compresiva del tejido hipermóvil. Todo lo que estoy diciendo lo vamos a ver en el curso. El curso que comenzamos ahora en noviembre tiene toda esta información. El curso, la clase que vamos a tomar ahora el 29 de octubre, ya dentro de poco tiempo, vamos a hablar de uno de los fundamentos de la prótesis total, que es la toma de impresiones. Y vamos a hablar algo de la elaboración de elementos para tomar buen registro, para que esos 3 fundamentos se puedan cumplir: buen soporte, buena estabilidad, buena retención. Ahora, si yo quiero registrar adecuadamente un tejido hipermóvil en el arco superior, necesito un mango que me permita que el paciente cierre la boca. Es una impresión a boca cerrada, que la puedo tomar en un momento dado, pedirle al paciente que me abra ligeramente y hacerle presión hacia la parte posterior con el mango. Por lo tanto, es un mango muy funcional. Es un mango, vuelvo y digo, interno. El paciente puede cerrar la boca y el mango está dentro de la boca, no pasa absolutamente nada. Eso es una de las grandes alternativas a comparación de un mango, vuelvo y digo, como este, que es un mango externo. Súper, doc, súper. Por acá, bueno, recuerden ahí, si quieren estar en el webinar, escriban total para recibir toda la información. Doc, sin salirnos del punto BTC, porque nos fuimos del punto Exacto, BTC. no. Es que este tema que voy a mostrar ahora es el tema del dentro de 8 días. Simplemente el tema quiero aprovechar simplemente para mostrarles, ojo, que estoy mostrando una impresión superior con platina de impresión. Una impresión superior con una platina de impresión. Eso lo vamos a hablar dentro de 8 días. Perfecto, doc. Hoy Perfecto. Como un avance. Para que todos se animen. Doc, exactamente. En los pacientes con reborde muy reabsorbido, sí. ¿Cómo, o sea, es más fácil, es más difícil, o en qué tipos de reborde es más fácil o más difícil adaptar el punto BTC o reconocer el punto BTC o lograr con una gran reabsorción de reborde alveolar, el punto BTC sí Me compré la mesa de noche del D1 que acaban de sacar por solo 60.000 pesos y ya está súper viral. Aquí la tenemos por fin, pues me costó un montón conseguirla, me tocó ir a varios D1 y en el que la encontré era la última unidad, así que si ustedes saben dónde se puede conseguir ahora, compartan en los comentarios. Se ve una chimba y la caja pesa bastante, vamos a abrirla a ver qué trae. Bueno, lo primero es que tiene una cantidad bien grande de tornillos, qué mamera, pero vamos a armarla. Y sí, es que la estructura es bastante simple, pero son más de 40 piezas entre tornillitos y maricaditas. Me demoré un poquito más de media hora armándola. Para el tamaño que tiene la mesa, de verdad que eran demasiadas piezas. Lo bueno... anchura en un momento dado, vuelvo y digo, la lengua se acomoda muy, entonces no, ahora no son prótesis con resignación, ahora sí hay soluciones. ¿Cuál es la solución? Anatómica, una solución anatómica, reconocer qué es lo que ha perdido el paciente, ha perdido cresta, ha perdido altura, pero ¿qué tiene? Profundidad.
tiene zona retromiloidea, tiene punto BTC. Puedo buscar esas zonas. Tengo glándulas sublinguales con tejido esponjoso. Entonces, toda esa anatomía que antes no veíamos, en este momento, a partir de 1990, con el doctor Giro Abe, está en el entorno mundial. Si hay algún odontólogo que ha cambiado el concepto de prótesis total desde hace 25 años, es el doctor Giro Abe y su equipo de trabajo en Corea. Super, Doc. Doc, otra pregunta ahí que tengo. ¿Qué papel juega el sellado periférico junto al punto BTC en la retención de la prótesis? El punto BTC no es para retención, básicamente, Daniel. El punto BTC es para estabilidad. O sea, el punto BTC, ¿qué es lo que permite? Que el músculo, recordemos que la retención muscular es fundamental. Hay pacientes que con la lengua retienen la dentadura. El orbicular de los labios retiene una dentadura. Entonces, cuando uno dice al paciente, cuando el paciente dice, doctor, yo ya me adapté, esa adaptación es una adaptación netamente muscular. Un paciente no se adapta tanto a una dentadura maxilar. La puede manejar, listo, pero normalmente la dentadura maxilar tiene muy buen sellado. Se puede conseguir. Recordemos algo muy importante. La papila piriforme hace el mismo papel que el postdamen en el arco superior. Si uno quiere sellar, si uno mira la cantidad de zonas de sellado maxilar, son dos. Una muy amplia, que es el vestíbulo, y la parte posterior. Entonces, uno en el arco maxilar sella dos partes. Uno sella en la parte posterior, uno sella toda la parte periférica y sella la parte posterior. En el arco mandibular hay 4 zonas de sellado. Toda la parte periférica es una zona de sellado. La parte lingual es otra zona de sellado. La zona miloidea es otra zona de sellado y la zona posterior es otra zona de sellado. Entonces, en el arco mandibular hay 4 zonas para sellar, Daniel. O sea, ese sellado periférico mandibular se realiza en 4 zonas y todas tienen tejido móvil. Claro, por eso es más difícil lograr la succión, porque necesitamos... Completamente. Por eso es tan importante el tejido esponjoso. El tejido esponjoso porque es una zona que me permite... En este momento, la forma de las dentaduras mandibulares no es la forma de la cresta. Eso era antes. Uno veía un modelo mandibular y la dentadura era exactamente la forma de la cresta. Y el espacio lingual completamente perdido, abierto. Ahora no. Si ustedes revisan todos los libros actuales de prótesis total, las dentaduras tienen un contorno, lo que se llama la semiluna lingual. Llega al frenillo lingual y se abre al lado del frenillo lingual, buscando algo que se llama tejido esponjoso, que son las glándulas sublinguales. Uno antes nunca tomaba impresión a boca cerrada y que el paciente tomara agua. ¿Cuándo se hacía eso? Porque todo era impresión a boca abierta. Uno de los grandes cambios que ha tenido la prótesis total es que la dentadura, sobre todo mandibular, no se debe hacer a presión a boca abierta. Tiene que hacerse a boca cerrada. Y hay una razón fundamental, volviendo al punto BTC. Si voy a copiar la papila piriforme, normalmente, y quiero que veamos en este momento mi mano, mi dedo pulgar es la papila piriforme. Aquí tengo el ligamento pterigomandibular y mi otro dedo es la parte del surco anular. Cuando uno abre la boca, cuando el paciente abre la boca, ¿qué le pasa a esta zona de mi dedo? Se distiende, que es el ligamento pterigomandibular. Entonces, por eso, todos, incluyéndome, todos los que tomábamos impresiones mandibulares a boca abierta, estábamos copiando la papila piriforme en forma extendida, tensa. Pero cuando llegaba a boca y cierra el paciente, la papila piriforme se reposa. Pero uno manda a hacer la dentadura en la forma elevada, en la forma tensa, y cuando llegaba a boca, lo primero que decía el paciente, doctor, vean la parte posterior, siento algo que me molesta. Y esa parte que me molesta era la parte de acrílico que copió la papila piriforme en boca abierta, pero cuando está en función esa boca cerrada. Entonces, ese cambio anatómico de impresión a boca abierta, impresión a boca cerrada, cambió completamente las impresiones mandibulares. Entonces, si hay algo que ha cambiado en prótesis total es la toma de impresión en arco mandibular, desde la primaria. Las impresiones primarias no tienen flanco, las cubiertas no deben tener flanco vestibular, porque el flanco vestibular corta la parte muscular y la parte, y la parte mucosa de la papila piriforme.
le hace presión. Entonces las impresiones a boca cerrada, con cubeta primaria, liberando el flanco vestibular de la papila piriforme, es lo ideal. Pero dígame eso en una academia. Normalmente la academia no habla de eso. La academia habla de lo tradicional. Tú haga una cubeta, cubre la papila o escasamente y colócale mango a 45 grados y que abra la boca. Es decir, desde la academia no se da esa formación, menos. Y afortunadamente, o sea, en este momento hay muchos odontólogos de 10, 15, 20 años que están cambiando, porque el que no cambia es el que se queda quieto. No tiene que estarse moviendo para actualizarse. Doc, ya para finalizar con una última pregunta, Vale. ¿cómo se puede evaluar que se está logrando la succión correcta con respecto al punto BTC, en ese punto específico? Concretamente el punto BTC, que lo que vuelvo y digo, me va a permitir una estabilidad. Apenas uno coloca la impresión, toma el sellado del tejido de la glándula sublingual, tiene una buena extensión vestibular, la cubeta en la parte posterior, vemos que está la extensión por debajo del punto BTC y el paciente le pedimos que abra la boca, mueva la lengua, saque la lengua y la cubeta no se mueve. Mantienen la posición. Se mantiene en posición porque muscularmente la lengua en contacto con el carrillo nos da una estabilidad. Recordemos que la retención por succión necesita una retención muscular que la complemente. Vuelvo y digo, si tomamos una impresión con succión muy bien en la parte anterior, pero dejamos que no tenga ese descanso, esa parte cómoda, la lengua con el carrillo, va a ser una competencia de dos fuerzas. Una fuerza que trata de retener y una fuerza muscular que trata de sacarla. Si me monto en el macetero, el músculo más fuerte del cuerpo humano es el macetero. El músculo más fuerte, este macetero es el músculo más fuerte. Entonces es un músculo de apertura y cierre. Y si me monto sobre el macetero, apenas abra el paciente la boca, desplaza la dentadura. Sí, totalmente. Totalmente. Pues Doc, yo creo que con eso terminamos este tema muy específico del punto BTC. Exactamente, creo que, o sea, hablar sobre algo que no hay una imagen concreta a veces espacialmente da un poquito como de cómo será eso. Todo, o sea, en los webinars y en las clases en vivo, todo tiene soporte gráfico, soporte sobre paciente, esquemas, diseños. Realmente es una información muy gráfica, eso es lo que ha gustado. O sea, en este momento hay mucha información. Anatómicamente es lo que tenemos que usar. O sea, si hay algún cambio que hemos logrado en los cursos, Daniel, es que todos los participantes comiencen a entender la anatomía en la cual están trabajando. ¿Qué tal que le digamos a un arquitecto, hágame una casa, hágame un edificio, y el arquitecto no conoce el terreno, no sabe si es arenoso, si es firme, si está cerca de una zona donde puede haber derrumbe? Para yo construir una casa tengo que saber mi terreno. Y en próstata total hay lo que se llama terreno protésico. Uno tiene que conocer el terreno protésico. Si no lo conoce, está haciendo una dentadura simplemente copiando y colocando y echándose la cruz para que eso me funcione. No. Que se me retenga. Prótesis 2x1, Doc. Claro, o prótesis con resina, con resignación, pero bueno. No conoce uno la anatomía, no conoce uno técnicas. Lamentablemente lo que hemos notado en los cursos y de odontólogo y de bastantes años de experiencia, doctor, reconozco que la anatomía se me olvidó. No volví a repasar esta zona que usted me hablaba del surco amular, la importancia del surco amular, la importancia del ligamento arteriomandibular, la importancia de la poneurosis palatina. Yo la tomaba impresión y yo hacía recorte muscular, pero no estaba notando que estaba sobreextendido, que me estaba metiendo en una parte que no estaba trabajando, no notaba que la dentadura tenía succión. Entonces, esa cantidad de detalles, Daniel, y todos los que me están escuchando, hace la diferencia. Si uno no sabe dónde está trabajando, no va. Recuerden que el ojo ve lo que la mente comprende. Si uno comprende exactamente la anatomía, créame, todos los casos tienen solución, en mayor o menor grado, pero tienen solución. Perfecto, entonces, pues Doc, gracias nuevamente por estar acá aportando realmente. No, con gusto. Disculpe la demora al entrar, pero aquí estamos. Y a los que están conectados, escribe total, ahí te va a llegar la información del webinar. Próximamente vamos a abrir igual las puertas, ustedes ya saben, al método SER, pero si igual no se pueden inscribir al método SER, en el webinar van a aprender muchísimo.
Es casi seguro que 29 de octubre, 7 de la noche. exactamente. Va a ser el día martes 29 a las 7 de la noche Colombia, para que estén ahí pendientes. Les van a llegar los correos al correo electrónico como de preparación, para que estén muy pendientes del correo. Son 15 correos ahí de preparación, de Como análisis. avances del tema. Entonces, realmente va a estar bien, bien interesante. Y por último, colóquenme ahí una manito arriba para saber que les gustó y que la próxima semana vamos a hablar de impresión compresiva, Doc. Vamos a hablar de dos temas para que sea bien atractivo. Impresión compresiva y el uso de platinas de impresión para prótesis total. Súper, Esta es una platina de impresión. Es una platina que permite, simplemente un avance, que el paciente, esto se utiliza a boca cerrada. Esta platina de impresión me sirve de mango para sujetarla, pero quiero que miren, es una platina de acrílico que permite que el paciente deslice y que tenga una gran importancia. De todo